Hubo jugadores que parecían destinados a dominar el fútbol mundial. Algunos fueron llamados los próximos Messis. Tenían talento, fama, millones y los mejores clubes del mundo detrás de ellos. Pero algo pasó. Lesiones, malas decisiones, presión, fiestas y carreras que simplemente se derrumbaron. Hoy conocerás a 7 jugadores que tenían absolutamente todo para convertirse en leyendas, pero terminaron muy lejos de lo que todos esperaban. Y espera hasta llegar al número 1, porque probablemente sea una de las caídas más tristes que hemos visto. Número 7. Giovanni Dos Santos. Cuando apareció en las categorías inferiores del Barcelona, muchos pensaron que estaban viendo nacer a una futura estrella mundial. Tenía velocidad, regates y técnica. Incluso llegó al primer equipo del Barcelona siendo considerado uno de los jóvenes más prometedores de su generación, pero su carrera nunca terminó de explotar como todos imaginaban. Pasó por varios clubes buscando recuperar aquella versión que había maravillado al mundo, y aunque tuvo momentos brillantes, Giovanni nunca llegó a convertirse en la superestrella que parecía destinada a ser. De ser una de las mayores promesas del Barcelona a convertirse en uno de esos talentos que nos hacen preguntarnos ¿qué habría pasado si hubiera alcanzado todo su potencial? Número 6. Alen Halilović. Con apenas 16 años ya estaba jugando fútbol profesional. Su talento era tan evidente que rápidamente comenzó a ser comparado con algunos de los mejores mediocampistas ofensivos de Europa. Tenía una zurra increíble, regate, visión y una facilidad impresionante para superar a los rivales. El Barcelona apostó por él. Parecía que su futuro estaba escrito, pero el salto al fútbol de élite fue mucho más difícil de lo que esperaban. Cesiones, cambios de club y falta de continuidad comenzaron a frenar su crecimiento. Aquel joven que parecía destinado a convertirse en una estrella mundial terminó convirtiéndose en uno de los mayores ejemplos de lo difícil que es transformar el talento en una carrera legendaria. Número 5. Adnan Januzaj. En el Manchester United apareció como una auténtica sensación. Era joven, era técnico y tenía personalidad, y parecía no tener miedo de jugar en uno de los clubes más grandes del mundo. Después de sus primeras grandes actuaciones, muchos aficionados comenzaron a pensar que el United había encontrado su próxima superestrella, pero la presión llegó demasiado rápido. Las expectativas crecieron y mantener ese nivel se convirtió en algo mucho más difícil. Con el paso de los años, Januzaj fue perdiendo protagonismo y buscando oportunidades en diferentes clubes. Su carrera continuó, pero aquella sensación de estar viendo nacer a una futura leyenda desapareció. Número 4. Alexandre Pato. Este caso duele especialmente porque Pato no parecía simplemente una promesa cualquiera. Parecía un futuro crack mundial. Cuando él llegó al Milan, tenía velocidad, definición y una capacidad increíble para atacar los espacios. Marcaba goles, dejaba defensores atrás y parecía capaz de convertirse en uno de los mejores delanteros del planeta. Pero entonces comenzaron las lesiones, una tras otra. Su cuerpo empezó a impedirle mantener la explosividad que lo había convertido en una sensación. Y poco a poco, el jugador que parecía destinado a dominar Europa comenzó a desaparecer de la élite. Pato tuvo una gran carrera, pero nunca llegó a ser el jugador que todos imaginamos. Número 3. Mario Balotelli. Pocos jugadores tuvieron tanto talento natural como Balotelli. Era fuerte, rápido y técnico, y tenía una potencia espectacular. En los grandes escenarios demostraba que podía competir contra cualquiera, y cuando estaba concentrado, parecía absolutamente imparable. Pero Balotelli siempre fue un jugador rodeado de polémicas. Problemas fuera de campo, decisiones cuestionables y una irregularidad que nunca le permitió alcanzar su verdadero potencial. Porque talento tenía de sobra. De hecho, muchos entrenadores y aficionados creían que podía convertirse en uno de los mejores delanteros de su generación, pero su carrera terminó siendo una mezcla de momentos increíbles y oportunidades perdidas. Balotelli demostró algo brutal. El talento puede abrirte la puerta hacia la grandeza, pero no puede obligarte a cruzarla. Número 2. Bojan Krkić. Este es uno de los casos más increíbles de la historia del fútbol y del Barcelona. Bojan rompió récords en las categorías inferiores. Su capacidad
goleadora era tan impresionante que muchos comenzaron a compararlo con Lionel Messi. Cuando llegó al primer equipo, parecía que Barcelona había encontrado a una futura estrella mundial. Era joven, tenía gol y una inteligencia increíble dentro del área. Pero las expectativas eran gigantescas, demasiadas gigantescas. La presión de jugar en uno de los clubes más importantes del mundo comenzó a pesar, y con el paso del tiempo Bojan comenzó a perder aquel protagonismo que había tenido en sus primeros años. Después llegaron los cambios de club, préstamos, las nuevas oportunidades, pero nunca volvió a convertirse en aquel fenómeno que prometía dominar el fútbol mundial. Y llegamos al número 1, Dele Alli, y probablemente uno de los casos más tristes en la historia del fútbol. Durante varios años, Dele Alli fue considerado uno de los mejores jóvenes del mundo. En el Tottenham hacía algo que muy pocos mediocampistas pueden hacer: marcar goles, daba asistencias, llegaba al área constantemente y jugaba con una confianza impresionante. Parecía destinado a convertirse en uno de los grandes estrellas del fútbol inglés, pero entonces todo comenzó a cambiar. Su nivel cayó, su confianza desapareció y poco a poco comenzó a perder su lugar en la élite. El jugador, que una vez parecía destinado a convertirse en una leyenda de la Premier League, terminó viviendo una caída futbolística que sorprendió a todo el mundo. Y quizás esa sea la parte más dura del fútbol, porque a veces no basta con tener talento, no basta con la fama, y tampoco basta con haber sido increíble durante algunos años. Para convertirte en una leyenda, tienes que lograr mantenerte en la cima. Y estos 7 jugadores nos recuerdan algo. En el fútbol, la distancia entre una futura leyenda y una promesa olvidada puede ser muchísimo más pequeña de lo que imaginamos.